Bienvenidos, este es el episodio 93. ¿Vivo en mundanalidad? Comenzamos. Ignorar el mal es convertirse en cómplice de él. Martin Luther King Jr. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su podcast Generación de Fe. Recuerden que ustedes son Generación de Fe, nosotros somos Generación de Fe y juntos hablamos de la palabra de nuestro Dios. Juntos buscamos a nuestro Dios y juntos tratamos de comprender qué quiere nuestro Dios para cada uno de nosotros conforme a su palabra. ¿Cómo estás, Cris? Muy bien, Suri, gracias a Dios. Una semana terminada de actividades, pero el calor no cesa y pues gracias a Dios bendecidos con mucha salud y algunas ventas en mi negocio, gracias a Dios. ¿Y tú, Suri, qué tal? ¿Cómo has estado? Bien, gracias a Dios con salud, que es lo primordial. Teniendo salud, tenemos creo que más del 90% de todo y sobre todo de tener la vida, la dicha de tener la vida. Gracias a Dios en mi trabajo estoy bien. Como dices, Chris, el calor está cada vez más y más y viene más calorcito porque apenas vamos, pues iniciando la primavera. Así vamos iniciando la primavera, entonces pues todavía va un caminito, después vienen las lluvias y ahí vamos a irnos campechaneando el clima, pero gracias a Dios bien, mi familia también se encuentra muy bien. Espero ustedes que también se encuentren bien, amigos, hermanos, espero que se encuentren bien, que la bendición de nuestro Dios esté cada uno de ustedes. Recuerden que si alguno de ustedes se encuentra enfermo o se encuentra en una situación, en un problema, pídanselo a nuestro Dios con su corazón, humillándose a Él, arrodillándose a Él, y verán que Él va a hacer su voluntad y Él hará conforme a lo que nuestro corazón esté dispuesto a darle también a nuestro Dios. Llegamos a un episodio más, llegamos a un episodio en el cual vamos a hablar de la palabra de nuestro Dios. Es un tema que muchos pensamos que no vivimos o no estamos dentro de ese rubro, que no existe, que por ser ya hijos de Dios o por ser cristianos o ser creyentes, no vamos a caer en ese rubro, que es la mundanalidad. Y este episodio inicia como una pregunta: ¿vivimos en esa mundanalidad o realmente somos santos, somos apartados? Antes de iniciar el tema, me gustaría, si ustedes lo deciden, ya bien, no olviden suscribirse, no olviden darle like, compartir, activar la campanita, porque eso, como generación de fe, nos va a ayudar a que más personas escuchen la palabra de nuestro Dios, más personas sepan qué quiere nuestro Dios para cada uno de nosotros, si estamos haciendo lo correcto o no estamos haciendo lo correcto, necesitamos hacer algo, necesitamos apretar un poquito más la tuerca en algún punto o en algún rubro de nuestra vida para que, para que seamos más santos, seamos más apartados y que seamos eh, enemigos del mundo, como dice la palabra de nuestro Dios, y no amigos del mundo. Y en es una de las cosas que podemos o no, depende de cada persona, si necesitamos apretar más o no necesitamos apretar más, que es la mundanalidad. Es uno de los mayores peligros que existen en este tiempo, que han existido, y más como hijos de Dios. ¿Por qué? Porque a menudo sin darnos cuenta, adoptamos pensamientos, hábitos, actitudes del mundo y eso provoca que nos alejemos de nuestro Dios, que nos provoquen, que nuestros pensamientos, nuestras acciones vayan completamente alejados al camino de nuestro Dios. En este episodio vamos a analizar, vamos a reflexionar sobre lo que significa vivir en una mundanalidad. ¿Cómo podemos identificar nuestra vida si está dentro de esa mundanalidad o estamos apegados a lo que dice la palabra de nuestro Dios? ¿Qué podemos hablar, Cris, acerca del tema? Sí, precisamente la mundanalidad es una pieza clave que todo hijo de Dios tiene pues, que afrontar, tiene que luchar, eh, ya que nuestro Dios pues, nos llama, si queremos llevar una vida cristiana, ser llamados hijos de Dios, tenemos que
vivir apartados del mundo. Como tú bien lo comentabas, la santidad pues es apartado de maldad y que pues sin embargo pues muchas veces nos encontramos influenciados por diferentes cosas a lo largo de nuestra vida, porque como estamos viviendo en una sociedad civilizada, pues estamos en constante contacto con muchas cosas que pareciera que inconsciente las pasamos por alto, pero pues estamos rodeados en todo momento de esas situaciones que tratan de apartarnos de nuestro Dios y que la mundanalidad, pues esa influencia de los valores, costumbres, deseos del mundo que van en contra de la voluntad de nuestro Dios. Y ya hemos hablado de esos aspectos en diferentes episodios anteriores, pero es importante saber, como bien comentabas, estamos nosotros viviendo en la mundanalidad y si nos hemos puesto a pensar un poco qué situaciones hacen que a lo mejor estemos apartados de nuestro Dios y si cada quien se considera que así lo considera o se considera que pues está apartado de estas situaciones. Pero primero, primera de Juan capítulo 2 verso 15 y 16 eh, nos da una recomendación que dice la palabra de Dios: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, no es del Padre, más es del mundo. Aquí en esta cita se nos muestra eh, los diferentes tipos de deseos que hay en la vida del ser humano, de la carne, de la vista, de, glorificarnos a nosotros mismos por las cosas que nos pasan en la vida, de lo que nosotros logramos con lo que trabajamos, con lo que hacemos y con el propósito de tener cosas materiales y eso nos va alejando si queremos nosotros eh, vivir una vida eh, delante de nuestro Dios dignamente, pues esas cosas no tienen cabida en un hijo de Dios. Y precisamente este pasaje nos muestra que la mundanalidad es algo que va en contra de nuestro Dios, que Él de entrada no aprueba definitivamente, y eso nos aleja de tener un propósito divino si es que lo queremos, si queremos iniciar ese objetivo de vivir en santidad, pues tenemos que examinarnos qué situaciones o características tenemos nosotros que compaginan en una vida llena de mundanalidad. Y vamos, yo en mi parte tengo algunas características que me gustaría ir tratando a lo largo de este podcast. Uno de ellos precisamente son las características de la vida mundana. Dice, podemos identificar la mundanalidad en nuestra vida cuando nos dejamos llevar, por ejemplo, por el amor a las riquezas y los placeres. Ahí en el Evangelio de Mateo capítulo 6 verso 24 nos dice claramente, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o se allegará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a Mamón. Aquí se está refiriendo que no podemos servir a Dios, pero también por otra parte no podemos servir a la carnalidad en este mundo o a la sensualidad que precisamente marca la sensualidad, esta pauta de servir a nuestros deseos carnales, ya sea por la vista, ya sea por el deseo de tener algo material, o algo que escuchemos que nos haya cautivado y queremos seguir esa corriente de pensamiento que va en contra de la voluntad de nuestro Dios. Es con lo que a mí me gustaría empezar esta parte de este episodio. Fíjate, Cris, nuestro Dios nos advierte que acerca de lo que el mundo ofrece.
Y todos sabemos qué ofrece el mundo. Ofrece verdades pasajeras, placeres pasajeros, ofrece tiempo pasajero, y eso provoca que nos alejemos de nuestro Dios. Nos provoca que nos alejemos de la verdad, de la verdadera, de la verdad y de la verdadera identidad, que es ser hijos de nuestro Dios, es ser hijos del Dios vivo. Esos tiempos pasajeros, o esa verdad pasajera, o esa felicidad pasajera, nos la demuestra el mundo. Y eso hace que muchas veces nosotros caigamos en esa mundanalidad. Lo decía yo al principio, en un comentario, en un comportamiento, en una acción, en una forma de pensar, a pesar de que eh, llevemos, y pongo entre comillas, la palabra de nuestro Dios, nuestros pensamientos están errados o están completamente alejados de lo que realmente el Señor nos dice en su palabra. Y caemos en esas verdades temporales, en esas verdades en las cuales el Señor Jesús nos advirtió en un momento de que iban a ser tiempos difíciles, en el cual eh, iban a venir falsos cristos. Y no solamente eso, decía el apóstol Pablo que iba a haber tiempos en los cuales iban a ser tiempos difíciles, que iba a haber hombres amadores de sí mismos. Y esa parte es fundamental y principalmente en este tiempo. ¿Por qué? Porque ser amador de sí mismo, ser nuestro propio, crear nuestro propio ídolo a partir de nuestra vida, eso hace que caigamos en esa mundanalidad, en esa parte en la cual nos alejemos completamente de nuestro Señor Jesucristo. Y esos son señales que estamos viviendo en esa mundanalidad. Cristo ya nos dijo esa parte en la cual eh, se prioriza más lo material que lo espiritual, y nos lo refirió en ese pasaje del Evangelio de Mateo, donde no podemos servir a dos amos. En este caso, o nos enfocamos completamente en la palabra de nuestro Dios, o simplemente nos alejamos y vivimos esa vida temporal que va a ser pasajera, que nos va a dar satisfacción momentánea, y después vamos a caer en esas lagunas que pueden existir cuando decidimos alejarnos de nuestro Señor Jesucristo. O también otra señal es buscar la aprobación de los hombres antes que nuestro Dios. Dice Gálatas capítulo 1, versículo 10. Dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Esta parte nos la decía el apóstol Pablo, se lo decía a los Gálatas y se lo refería. ¿Por qué? Porque estaba diciendo, trato de agradarle a los hombres, tratamos de agradarle a los hombres en este momento, que desafortunadamente hoy en día, Cris, esa es la prioridad, buscar el agrado de las personas, buscar la aprobación de las personas, si estoy haciendo lo correcto, si estoy haciendo, le agrado a mi jefe, le agrado a mi novia, le agrado a mi esposo, le agrado a mis padres, le agrado a la sociedad, pero jamás buscamos el agrado de nuestro Señor Jesucristo y de nuestro Dios. ¿Y cómo vamos a buscar ese agrado? Simplemente haciendo lo correcto, haciendo la voluntad de nuestro Dios. Y eso provoca y nos hace pensar que nos estamos desviando a esa mundanalidad, nos estamos alejando completamente de nuestro Dios. Dejamos que el pecado normalice nuestra vida, que sea parte de nuestra vida. Dice la palabra de Dios también que no nos conformemos a este siglo, sino nos renovemos conforme a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque eso hace que no nada más vivamos en este mundo, que no nada más vivamos, que nos adaptemos a este mundo. Nos podemos adaptar de otras maneras, porque vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo.
No podemos adaptarnos a las modas que existen, no podemos adaptarnos a las corrientes que existen, a los pensamientos, a los deseos, a las situaciones que están formando nuestro mundo. El mismo, en la misma palabra nos dice, no te conformes con eso, busca, busca la verdad, busca lo que es verdadero, lo que nos deja y nos transforma. ¿Y qué es lo que nos transforma? Nuestro Señor Jesucristo, para que podamos apartarnos de esa mundanalidad y darnos cuenta y entrar en esa objetividad si estamos cayendo en esa mundanalidad o si estamos haciendo la voluntad de nuestro Dios. Así es, precisamente ya comienzas a comentar estas características y otra que también es vivir en la mundanalidad tiene consecuencias espirituales graves. Una es, nos aleja de Dios, que es el principal eh, objetivo de que tenemos nosotros, hace todo lo contrario, a llegarnos a Él. Dice Santiago capítulo 4, verso 4, adúlteros y adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quisiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Entonces, tenemos que tener claro el objetivo que tenemos en nuestra vida. Yo creo que todos los que estamos aquí eh, viendo este episodio es porque queremos buscar una vida santificada delante de nuestro Dios, vernos delante de Dios aprobados, aptos para, para recibir ahora sí como dirían por ahí el 10 de aprobación de que somos altamente espirituales delante de nuestro Dios, que somos, logramos alcanzar esa plenitud de ese varón perfecto, la estatura de nuestro Señor Jesucristo, y precisamente nos hace, también otro aspecto es, nos hace estériles espiritualmente, es decir, que nos hace estar limpios de toda inmundicia. Dice la palabra de nuestro Dios en Marcos capítulo 4, verso 19, para los cuidados de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas, entrando, ahogan la palabra y hácese infructuosa. Cuando nosotros queremos, por un lado, eh, decir que somos santificados, pero por otro lado somos amantes de las cosas materiales, pues hacen cosas infructuosas. Al final de cuentas, como dice una parte de la palabra de Dios, lejos de ser calientes o fríos, somos tibios. Y desafortunadamente por caer en esa tibieza espiritual, pues Dios nos va a rechazar, dice la palabra de Dios ahí en Apocalipsis, que nos va a vomitar. Y son palabras duras, pero que al final de cuentas, pues son la palabra de Dios, amigos. Tenemos una de dos. Si nos acercamos a Dios, pues vamos a ganar vida en la abundancia, pero si queremos ser enemigos de Dios, pues vamos a ganar la muerte. No hay vuelta, no hay un término intermedio, o sea, somos de Dios o no somos de Dios. Exacto. Entonces, tenemos nosotros que tener claro que precisamente cuando nosotros queremos agradar a Dios, pues va a haber un tiempo en que va a caer el juicio de Dios y nos va a exponer en ese juicio. Primero de Corintios 6, versos 9 y 10 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los robadores heredarán el reino de Dios. Entonces tenemos que tener claro, amigos, amigo, amiga, si hacemos la voluntad de Dios, Dios nos va a dar nuestro galardón, nuestro premio, que es la vida eterna. Pero por otro lado, si no hacemos la voluntad de Dios, vamos a ser enjuiciados. Ya hemos hablado anteriormente de, de la resurrección de los muertos, de los dos tipos de resurrección. Y si nosotros queremos tener parte de la primera resurrección, y si no saben a lo que me estoy refiriendo, amigos, métanse al portal de nuestro canal y busquen el episodio
de la resurrección de muertos. Y ahí hablamos de estos dos tipos de resurrección, de unos para vida y otros para juicio y muerte eterna. Y precisamente cuando nosotros queremos buscar y agradar a Dios, pues vamos a tener esperanzas de tener una nueva vida delante de Él. Y precisamente debemos nosotros de preguntarnos cómo queremos vencer la mundanalidad. Pues la solución de la mundanalidad, amigos, es vivir una vida en comunión con Dios constantemente, fortaleciéndonos nuestra fe a través de su palabra y guiados por el Espíritu de Dios. Uno es buscando a Dios a través de la oración y de la lectura de su palabra. Salmos capítulo 119, verso 11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. O sea, en dicho se está refiriendo en leer su palabra, aquellos mandamientos, aquellas leyes, aquellos decretos que Dios dio a través de Moisés. Son esos mandamientos de Dios que nos da a cada uno de nosotros, que es como un manual, una guía de cómo debemos de vivir en este mundo para luchar y poder alcanzar nuestra santificación. Y otro aspecto es andar en el Espíritu. Como dice Gálatas capítulo 5, verso 16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis la concupiscencia de la carne. Tenemos nosotros, amigos, que poner nuestra mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra, como lo dice Colosenses 3:2. Tenemos que luchar hacia ese objetivo, lograr alcanzar nuestro blanco, que es nuestra santificación, y por consiguiente va a venir una salvación sin precedentes. Pero tenemos nosotros que luchar, que hacerle ver a nuestro Dios que queremos agradarle. Fíjate, Cris, el apóstol Pablo en Filipenses decía, en Filipenses capítulo 4, versículo 8, por lo demás, hermanos, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna y si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Por qué quiero decir o por qué mencioné este versículo? Porque ahí nos podemos dar cuenta si la mundanalidad radica en nuestra vida. Si esa mundanalidad o ese pensamiento que tenemos no es honesto, no es verdadero, no transforma, pues creo que nos estamos equivocando. Muchas veces nos enfocamos en consumir contenido que no lleva nada bueno. Ojo, no quiero decir con esto que no vamos a ver nada y nos vamos a solamente, dirían por ahí como los caballos, nada más estar viendo para enfrente. No, pero si realmente no transforma nuestra vida, no es honesto, no es verdadero, no redarguye nuestro corazón, pues no tiene caso que lo estemos viendo. Y eso lo tenemos que combatir. Cristian ya nos dio unas herramientas para poder combatir y transformar esa mundanalidad. Las consecuencias de lo que lleva la mundanalidad es de que nos vayamos alejando de la voluntad de nuestro Dios, nos vayamos alejando de crecer espiritualmente. Y el Señor Jesús lo dejó claro en una parábola, en la parábola del sembrador. Dice Mateo capítulo 13, versículo 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Desafortunadamente muchas veces tenemos la palabra, pero el engaño de este mundo, de esta sociedad, de esta mundanalidad provoca que esa palabra se vaya diluyendo, que esa palabra se vaya perdiendo, que lo que aprendimos de las enseñanzas que aprendimos del Señor Jesús se vayan perdiendo poco a poquito y nos vayamos alejando de una verdadera espiritualidad con nuestro Dios, que vayamos perdiendo
ese galardón que Dios nos ha prometido. Y nos preocupemos por lo que hoy en este mundo, en esta sociedad, nos rige, que nuestros pensamientos nos ganen, que nuestras actitudes nos ganen, que hagamos en esa mundanalidad y que simplemente no sirva absolutamente de nada seguir a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque estamos buscando nuestro afán, estamos buscando nuestra satisfacción personal, estamos buscando nuestros pensamientos propios. Dice su palabra, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Sí. Y todo lo demás será añadido, ¿para qué? Porque si buscamos constantemente a nuestro Dios, no tenemos que preocuparnos por lo demás. Al contrario, nos va a fortalecer, nos va a guiar. No nos afanemos a este mundo, al contrario, nos transformemos. Nos transformemos constantemente. ¿Para qué? Para que esa mundanalidad que si llegamos a tenerla, se vaya transformando. Por eso iniciamos con esa pregunta, porque ya es una pregunta en la cual cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, vamos a determinar si estamos viviendo en esa mundanalidad o realmente estamos tratando o estamos enfocándonos a la palabra de nuestro Dios. Y tenemos que edificarnos, tenemos que transformar esa parte para que nos vayamos guiando. De nada sirve que digamos que estamos siguiendo a Cristo si nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestro comportamiento, nuestra forma de ser, nuestra forma de actuar, nuestra forma de relacionarnos con la sociedad, relacionarnos inclusive con nuestros pensamientos, de agarrar la palabra de nuestro Dios a criterio propio, no sirve absolutamente de nada. Estamos cayendo en la mundanalidad y estamos cayendo en esa comodidad, que desafortunadamente hoy en día quiere en la sociedad, hablando de la palabra de nuestro Dios, caigamos en que prosperidad, en éxito, en que va a haber riquezas abundantes simplemente por seguir a nuestro Dios. Pero lleva un trasfondo, una mentira absoluta. Pero nuestro Dios, en su Hijo Jesucristo, nos muestra una verdad y nos da la oportunidad de que nos apartemos de esa mundanalidad. Ya nos dimos cuenta qué es lo que nos lleva a esa mundanalidad. Principalmente nuestros pensamientos, nuestra forma de pensar. Si transformamos ese pensamiento, podemos guiarnos a una verdad absoluta, que es nuestro Señor Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo decía, no se conformen a este siglo, sino transfórmense, adáptense. ¿Y cuál es la adaptación? A nuestro Señor Jesucristo. Por eso es tan importante que esta pregunta nos la hagamos constantemente. ¿Vivimos en esa mundanalidad o nos estamos transformando? Y sí, precisamente la palabra de Dios, amigos, y así lo dice la Biblia, que es luz. Es luz en un mundo que ha estado ahogado en tinieblas, y tinieblas porque pues no tienen a Dios en su vida. Y cuando nosotros tenemos la palabra de Dios, la escudriñamos, la estudiamos, pues se empieza a alumbrar esos primeros destellos de luz en nuestra vida que nos hacen vivir como debe ser, ¿no? La vida. Y entonces ya empieza a convertirse esa luz en medio del mundo, ahogado en tinieblas. Y mismamente lo dice Evangelio de Mateo capítulo 5, verso 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y la pregunta es, ¿vivo en mundanalidad? Es volver a hacer referente a esta pregunta. Es una reflexión personal, amigos, que cada uno puede hacerse para hacerse constantemente, para ver si está agradando a Dios. Y Dios nos llama a una vida santa, pura, limpia, apartada del mundo,
no en un sentido físico, porque pues dice la palabra de Dios que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. No nos podemos tampoco aislarnos de la sociedad, pero sí tenemos que tener mucho cuidado, lo que hablamos, lo que decimos, lo que hacemos, en nuestra mente, en nuestros pensamientos, porque desafortunadamente, pues, en la mente, pues, muchas veces nos juega malas situaciones que nos hacen tomar malas decisiones cuando no tenemos una fe cimentada, pero a pesar de eso, pues, tenemos que luchar contracorriente con este tipo de pensamientos que muchas veces boicotean nuestro crecimiento espiritual. Y eso es peligroso, amigos, cuando le damos cabida a nuestros pensamientos, a nuestra mente, porque entonces nuestra mente empieza a, a controlarnos, a controlar nuestras decisiones y al final de cuentas dejamos de ser nosotros mismos porque nos volvemos esclavos o prisioneros de nuestros pensamientos y ya no dejamos que el Espíritu de Dios abunde en nosotros tomando decisiones saludables para nuestra vida espiritual. Debemos buscar su voluntad dejando atrás esos deseos mundanos y enfocarnos en lo eterno, en lo espiritual, en lo sano. Dice ya Filipenses, amigos, para ir cerrando, capítulo 3, verso 20, mas nuestra vivienda es en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Podemos examinar en nuestras vidas y decidir si estamos viviendo para Dios o para el mundo. Tenemos que elegir si servimos a Cristo con corazón íntegro, limpio y apartarnos del pecado o vivir conforme a nuestros deleites, conforme nos dicta el mundo. Al final de cuentas vamos a tener eh, un final. Ya sé que queramos, nosotros somos los autores de la historia de nuestra vida y vamos al final de cuentas, pues Dios tiene trazado cada capítulo de nuestra vida, pero nosotros podemos, ¿cómo les puedo decir? Podemos ser nosotros, eh, reinventar esa historia y darle un final agradable, digno delante de Dios, o que ese libro pues vaya pues escribiéndose solito y marque nuestra sentencia y, y nuestra sentencia pues tenga un final desagradable, amigos y hermanos. Esta es la palabra de Dios que yo traigo con ustedes con este tema. Cada día enfrentamos batallas entre vivir para Dios o dejar que el mundo nos guíe, o dejar que ese mundo nos atraiga. Tenemos que examinar nuestro corazón, tenemos que buscar y pedirle a Dios que nos ayude a apartarnos de esa mundanalidad que desafortunadamente podemos caer, podemos vivir, pedirle que busquemos esa santidad y esa fidelidad que solamente a Él se le dedica. Me gustaría hacerles, o que caigamos, más bien, me gustaría que nos hiciera hacernos esta pregunta para todos y poderla responder ya como una retrospectiva para cada quien, para cada uno de nosotros y buscar esa respuesta y nosotros mismos dárnosla. ¿En qué área de nuestra vida creemos que el mundo ha influenciado? ¿En nuestra forma de pensar o nuestra forma de actuar? ¿Y cómo podemos acercarnos a Dios y alejarnos de esa mundanalidad? Pensemos y analicemos esas preguntas. Pensemos y analicemos cómo podemos responderlas o simplemente decir que el mundo no nos ha traído. Pero creo que todos vamos a caer en esa respuesta, que el mundo de alguna u otra manera ha influenciado en nosotros y nuestra forma de pensar. Pues, Cris, podemos terminar este episodio. Les agradecemos a ustedes, les agradecemos que nos hayan acompañado en este episodio. Tenemos un gran trabajo, tenemos una gran labor para poder salir de esa mundanalidad, si es que estamos dentro de ella o estamos viviéndola o tenemos pensado
irnos por esa parte que nos esté atrayendo. No olviden suscribirse, no olviden darle like, compartir y activar la campanita. También este episodio lo pueden escuchar en Spotify y en Amazon Music. Mientras tanto, nos escuchamos y nos vemos la siguiente semana. Que Dios les bendiga.